buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de su canal, Jesús el Gran Yo Soy. Damos gracias a Dios nuevamente por un precioso día que nos da y gracias a Dios también porque pone en sus corazones el que puedan dedicar un poco de tiempo para ver estos estudios del libro de los Salmos. Hoy vamos a iniciar con el estudio del Salmo 11. Hemos visto 10 salmos. Este salmo que vamos a ver hoy es como esas palabras que dijo Pablo allá en 2 de Corintios, en el capítulo 4, cuando decía, porque nosotros andamos por fe y no por vista. En este salmo vamos a ver que David nos enseña que él también camina por fe y no por vista. Este salmo es el antídoto ante esas noticias deprimentes que vemos a diario, como por ejemplo la violencia, las guerras, los crímenes, las violaciones, las corrupciones y disturbios políticos que se dan en casi todas las naciones del mundo. Es triste ver cómo cuando estudiamos este salmo se aplica bastante a lo que estamos viendo en el mundo hoy. Muchos dirán que la Biblia es un libro que no tiene contextualización con lo que estamos viviendo hoy. Pero lo que vamos a ver en estos salmos, en todo, tiene mucho que ver. La Biblia está súper actualizada, más bien con lo que estamos viendo en el mundo actual. Lo que vivió David es lo mismo que estamos viviendo nosotros. Les he dicho que esta sección del Salmo 10 hasta el 14 es una sección de la que David habla de los malos. En otros salmos David va a hablar de cosas malas también de los hombres, porque sigue una lista, de lo que hacen los hombres que no conocen a Dios. Pero esta es una sección en donde David habla de cómo la gente se termina corrompiendo. Vimos en el Salmo 10 cómo David habla del codicioso perverso, que ese era el tema, Y el tema de este salmo se va a llamar escapar, mejor confiar en Jehová. Así se va a llamar el tema de este salmo. Escapar, mejor confiar en Jehová. Podrá sonarles un poco así extraño este título, escapar, mejor confiar en Jehová. Porque aquí de antemano se está poniendo una situación crítica para David. Vemos que a David se le presenta, como decía William MacDonald, un personaje que llega a su puerta y toca frenéticamente y le dice, David, vienen por tu vida, y la única forma en que puedes salvarte es huyendo al monte como una ave, como vamos a ver en los versículos 1 y 2, donde David explica eso. William MacDonald refería a este salmo así, figuradamente, de esta forma. Él decía que a la puerta de David llegó un visitante con problemas, frenético, jadeando y respirando así un poco tumultuoso, diciendo, David, tienes que huir. Pero vamos a ver en estos primeros 2 versículos que David dice, no, yo no voy a ir a huir al monte. Yo camino por fe y no por vista. Y eso es lo que vamos a ver en los primeros 2 versículos. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Veamos que ante todas esas malas noticias y cosas deprimentes que vemos, David pone de primero lo que ha hecho. Él dice, en Jehová he confiado. Si él ha puesto toda su confianza en Dios, ¿cómo puede venirle a decir a este hombre que huya al monte como una ave? Si si hubiera huido así de esa forma, igual no iba a escaparse de la mano de ese enemigo. Pase lo que pase, David, él siempre pone de antemano que su confianza está en el Señor. Nosotros muchas veces vemos que David siempre en todas estas alabanzas, porque los salmos son alabanzas, siempre, a pesar de que pudo haber situaciones difíciles, él siempre puso su confianza en el Señor. En Jehová he confiado, dice David. Y claro, ha confiado en un Dios real, un Dios que siempre lo ha salvado. Siempre que vemos en las historias de David cómo él se enfrentó a situaciones críticas, David siempre confió en el Señor y siempre el Señor estuvo ahí con él, librándolo de todo mal. Entonces David dice, ¿cómo me vienes a decir que escape al monte cual ave?
si he confiado en un Dios tan real. Vean ustedes que muchas veces las tentaciones son así. Es una tentación la que estaba enfrentando David. Sentía el deseo como de desconfiar en Jehová y poner su confianza en sí mismo. Pero vemos tras vez que David no podía cometer ese error, porque si lo cometió, pues como lo vamos a ver después, eso le trajo muchos problemas. Pero David aprendió siempre a confiar en el Señor. David fue un hombre que siempre dependía del Señor. Él sabía que sin Dios no podía hacer nada. Entonces, cuando este visitante llegó a tocarle la puerta de su casa, le estaba dando una mala recomendación. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es decir, este hombre le estaba diciendo a David que dejara de confiar en el Señor, en pocas palabras, pues. Que huyera más bien como esas aves que se van al monte y que según ahí están seguras, va. Eso puede ser para un animal, sí, literalmente, si lo vemos así. Pero la verdad es que David no podía hacer eso de desconfiar en el Señor. Esa es la idea que está dando este primer versículo. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? No puede huir David así de esa forma. Estaría desconfiando de un Dios que siempre le ha demostrado que ha sido real, que lo ha protegido, que nunca lo abandonó. Entonces, vemos aquí, les hablé de esta forma, que a David se le presenta de esa forma a alguien, ¿va? Pero en lo que pasó realmente, es cierto, a David posiblemente muchos de sus compañeros con los que él tenía amistad, que eran guerreros también como él, posiblemente por los incidentes que David vivió con Saúl, porque recuerden que en 2 ocasiones Saúl quiso matar a David. ¿Se acuerdan que, bueno, eso está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18 y en el capítulo 19, donde vemos que Saúl literalmente le lanzó una lanza a David y lo quería atravesar, como dice ahí el texto, que literal lo quería matar, pues. Posiblemente los compañeros de David, bien intencionados, le decían que huyera. Tal vez ellos no tenían esa confianza plena en el Señor. Posiblemente ellos caminaban por vista y no por fe como caminaba David. Tal vez no eran malintencionados al decirle a David que huyera o que escapara o que viera la forma cómo librarse de esto, pero David dice, no, en Jehová he confiado. ¿Cómo puedo escapar? Dice. No, dice. Porque he aquí, dice David, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Obvio que es una figura que está usando, ¿va? Él está usando la figura de alguien que usa su arco y pone su flecha y tensa el arco tensa la flecha para tirar sus saetas, ¿va? Siempre ha sido así el ataque contra los que viven piadosamente. Recordemos que toda persona que quiere vivir piadosamente va a recibir persecución. David fue un enemigo público número 1 para Saúl. David representaba una amenaza para Saúl, no solo para Saúl, sino para todos sus consejeros, los que mal aconsejaban a Saúl, y él también, por ser un rey desobediente, obedecía también a esos malos consejos, y por último, por haber desobedecido al Señor, a Saúl lo empezó a atormentar, dice la Biblia, una enfermedad, que ahí dicen que fue un espíritu, pero en verdad se cree que pudo haber sido un trastorno que sufrió David. Porque Saúl empezó a sentir celos de David por muchas cosas, ¿va? En todo eso vemos que Saúl siempre preparó sus planes, sus armas para destruir a David, es cierto. David dice que los malos tienden el arco, ponen su flecha sobre la cuerda y tiran esos dardos peligrosos. Es cierto, nosotros estamos también siendo bombardeados por tantas cosas malas. A diario se nos bombardea la mente con falsas ideas, con malos pensamientos, con cosas que quieren llamar a las cosas malas buenas y a las cosas buenas malas, desaparecer todo lo que tenga que ver con la justicia divina. Y miren lo que sigue diciendo David en los versículos 3 y 4, ya que está diciendo, en Jehová he confiado, dice, no me pueden decir que escape al monte como un ave, aun cuando los malos tienen su arco, disponen sus saetas para atravesar en oculto a los rectos de corazón. David planeó eso primero en su corazón. Yo sigo con David. Saúl planeó primero eso en su corazón de querer matar a David y después lo manifestó cuando le lanzó esa arma, la lanza, y David tuvo que escapar de la presencia del rey para que el rey no lo matara.
En verdad, los malos siempre disponen sus maldades para destruir a la gente que les estorba, a esas personas que son piadosas. Esto no está muy lejos de la realidad. Pensemos en cómo verdaderamente a los cristianos también se nos está atacando, a los que verdaderamente viven una vida piadosa. Constantemente se nos ataca diciendo que somos unos extremos, unos extremistas, unos desinteresados. Bueno, se nos acusa de cualquier cosa. Sigue diciendo David en el versículo 3 y ahora en el versículo 4, ¿va? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y aquí está la otra opción que tiene David, que nos da a entender qué tenemos que hacer nosotros. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Qué interesante que David dice ahora, primero las personas estas que estaban rodeadas de David eran personas que todavía no tenían su confianza puesta en el Señor. Y le aconsejaban a David que huyera porque a David lo querían matar, no solo Saúl, sino todos los que eran consejeros de Saúl. Y David dice que es cierto, los malos están dispuestos a destruir a todos aquellos que obedecen al Señor, principalmente David, porque David era una amenaza para ellos, ¿va? Pero David menciona algo muy importante aquí, que eso sí nos conviene a todos observar. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahora, ¿a qué se refiere David cuando dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, los fundamentos son aquellos en los que se pierde la dignidad, la moral. Pensemos por un momento lo que está pasando en muchas naciones hoy en día. Como muchas naciones, incluyendo Estados Unidos, las naciones europeas, y un montón de naciones donde están aprobando el matrimonio igualitario entre hombre con hombre y mujer con mujer, donde literalmente quieren destruir ¿cómo le dicen a esto? La institución más sagrada, la primera institución que Dios creó después de todo el mundo y todo esto, ¿va? La familia. Eso es a lo que se está refiriendo David cuando dice, si fueren destruidos los fundamentos. Cuando los políticos roban, y no parece haber justicia que los castigue. Eso es una destrucción de un fundamento. Cuando no se persiguen a los criminales que hacen cosas aberrantes como matar personas inocentes. Cuando la gente va perdiendo poco a poco ese sentido de la moral, es aquí donde David dice, si fueren destruidos estos fundamentos, ¿qué tiene que hacer el justo? Bueno, la respuesta está aquí. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Como lo que estamos viendo actualmente, es una sociedad que poco a poco se está degenerando, ¿va? Es cierto, gracias a Dios hasta el momento hay personas que todavía tienen un respeto hacia los valores morales, pero lamentablemente también aquí estamos viendo una sociedad principalmente donde gente poderosa, ya sea que estén en los gobiernos, detrás de los gobiernos, que están influyendo para que se aprueben leyes tan aberrantes, tan inmorales. ¿Se acuerdan que les leí en el pasaje anterior del Salmo 10 que Pablo decía, debes saber también esto en 2 de Timoteo capítulo 3, en los versículos 1 hasta el 6, donde dice, debes también saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque se levantarán hombres perversos, amadores de sí mismos, desobedientes, desleales. Aquí David nos está demostrando cuando dice, si fueren destruidos los fundamentos, sí, detrás de esos fundamentos que se quieren destruir están esos hombres perversos, esos hombres que no quieren una sociedad justa, principalmente cuando estamos viendo que están atacando el valor fundamental de la familia, ¿va? Quieren destruir la institución más sagrada, la primera creada por Dios, con el fin de reducir, ya se dicen un montón de cosas, va a reducir a la población o que no hayan más matrimonios. Y esta puede sonar como teoría de conspiración, pero si ustedes ven lo que dice la agenda de la ONU se darán cuenta que esto no es ninguna teoría de la conspiración. Es real que van contra todo esto. Entonces David nos está enseñando un montón de cosas. Vaya,
otra cosa perversa que aquí la podemos encajar en este asunto que dice, si fueren destruidos los fundamentos, como que quieren aprobar la pedofilia. Por cierto, que es una cosa muy aberrante ya meterse con niños. Y bajo la excusa de que no, pues y si a aquellos se les permitió aquello, por ejemplo, a los homosexuales, ¿va? ¿Por qué nosotros, dicen los que sienten interés por un niño, por qué nosotros no podemos también tener nuestras leyes? Y cosas así es como van destruyendo los fundamentos. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, David nos dice, no, nuestra mirada, nuestros ojos tienen que estar puestos allá arriba, donde está Jehová. A David le decían, sí, huye David, no confíes en el Señor, pero David dice, yo he confiado en Jehová, nunca me ha fallado. Y esa es la misma recomendación que nos está dando este hombre. Al músico principal, Salmo de David, sí, es un Salmo de David dirigido al músico principal, eso se me olvidó decírselo, va. Pero viene aquí y dice David, pongamos nuestra mirada allá en Jehová. ¿Por qué David usa esta figura de que Jehová está en su santo templo? Bueno, porque es cierto, aunque es una cosa que se sabe, lo que nos da a entender David es que Dios está por encima de todos estos gobernantes. Aunque los gobernantes hagan todo lo que quieran, o quienes están detrás de estos gobernantes, recuerden que es un Dios soberano el que está allá en los cielos y que todo se mueve a beneficio de Él. Todo, nada se le sale de control, pues por increíble que esté la situación, Dios es soberano y Dios está desde su templo, allá en el cielo, observando, como dice David, a todos los hombres. Aunque aquí David está atribuyendo cosas humanas a Dios, va, Dios es espíritu. En este momento, cuando David escribió este salmo, obvio, no se había manifestado el Dios hecho carne, va, nuestro Señor Jesucristo. En este momento sí podríamos decir que David le está atribuyendo a ese Dios verdadero atributos humanos. ¿Se acuerdan? Yo les voy a estar repitiendo esto siempre. ¿Se acuerdan que esta es una figura antropomórfica? Es decir, que David le está atribuyendo cosas a Dios como ojos, párpados. Es cierto, Dios es espíritu. Pero la verdad aquí, David está haciendo una figura de que Dios observa todo. De que aunque Dios pareciera que no está viendo, no, Dios está viendo cada situación. Dios está examinando a cada persona, cómo actúa, cómo se mueve. Puede que a nosotros nos parezca difícil entender esto, ¿va? Puede inclusive parecerse de que a Dios pareciera que no le interesara, o como que Dios no está, como que en verdad está permitiendo que los malos actúen así de esta forma. Pero recuerden que nada sale de su soberano control. Recuerden que estas personas, aunque hacen cosas malas y ciertamente logran cosas, en algunos momentos han logrado cosas malas, han logrado muchas cosas malas, recuerden que eso no evita el propósito de Dios. Eso es lo que está dando a entender David, pues. Dios es soberano. Si Dios está por encima de todos ellos, David a través de este salmo más bien nos está dando un gran aliento, más bien. David nos está enseñando de que no, si él ha confiado en el Señor, no puede poner su mirada en otra cosa, no puede huir al monte como una ave. Aunque los malos estén planeando cosas malas en lo oculto, porque es cierto, aquí está hablando David que los malos tratan de siempre destruir al justo en lo oculto. Aunque claro, los malos de hoy que estamos viendo, las personas que no obedecen a Dios ya no lo están haciendo prácticamente en lo oculto. Hoy sí ya lo están haciendo de una forma descarada, si lo podríamos decir. Pero David cuando dice Jehová está en su santo templo, si David está demostrándonos que por encima de todo esto está Dios, es soberano. Él está en todo lugar, es omnisciente, Él sabe todas las maldades que hacen los hombres. Y un día Dios va a traer juicio sobre todos ellos si no se arrepienten, ¿va? Lamentablemente muchas de estas personas, por lo que se ve, no se van a arrepentir, ¿va? Ellos van a seguir en sus caminos perversos de querer culminar. Claro, esto tiene que cumplirse también por lo que dice la misma Biblia, que el mundo va a un abismo, ¿va? El mundo va prácticamente a ser engañado cuando se manifieste el anticristo, ¿va? Que eso ya es otro tema, ¿va? Pero aquí lo que nos está enseñando David es que aun cuando la sociedad y el Estado están perdiendo todo valor moral, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, en el soberano, en el Dios que verdaderamente nunca nos va a desamparar.
Ya vimos toda esta parte, estos primeros 4 versículos, ¿va? Como los amigos o los compañeros de David o cualquier persona que haya sido le incita a que desconfíe del Señor, pero David no. A pesar de que a él le planean hacer cosas malas, no, David siempre va a poner su confianza en el Señor. A pesar de que el Estado o la sociedad pierda los valores morales o no, él pone su mirada, sus ojos están puestos allá en el Creador, en el Dios Salvador. Y hay una cosa por la cual nosotros, esto de principio no lo entendemos, así va, pero si estamos en este mundo y hemos decidido obedecer al Señor, tenemos que recordar que Dios siempre va a hacer esto en nosotros. Miren lo que dicen los versículos 5 y 6. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Esta es la otra cosa, miren que sí, hay dificultades y todo, pero es que Dios prueba nuestros corazones. Dios siempre va a enviar pruebas para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Cuando Dios nos manda pruebas, en eso se verá si verdaderamente nosotros hemos aprendido a confiar en el Señor. No es porque Dios manda pruebas porque hemos hecho algo malo. A veces sí, puede que suframos por nuestras mismas acciones malas, va nuestro pecado. Pero cuando David dice Jehová prueba al justo, es una prueba irrefutable de que Dios quiere que nosotros cada día aprendamos a confiar en Él. Por eso David está diciendo eso. David fue probado muchas veces por el Señor y él sabía que Dios siempre lo iba a librar. Aun si hubiera muerto, él siempre iba a poner su confianza en Dios. Por eso dice en Jehová he confiado, como decía en el primer versículo. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba. Siempre vamos a ser probados. Es para que seamos, dice la Biblia, como el oro refinado. Que tengamos esa pureza, esa confianza. Bueno, recordemos que Jesús también nos garantizó eso, ¿va? Jesús siempre nos dijo que íbamos a ser perseguidos. Si a Él lo persiguieron, imagínense, siendo el Dios Todopoderoso, a Él lo persiguieron, ¿qué de nosotros también? Nosotros, pues no nos vamos a salvar de eso también. Tenemos que asumir eso, ¿va? Que esa es la consecuencia por tener una vida piadosa. Pero recordemos que eso solo va a ser un leve tiempo. Puede que nos parezca duro al principio, pero eso no se compara con lo que Dios va a hacer después, con los malos. El versículo 6 lo aclara, dice, sobre los malos, bueno, pero dice primero, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Tal vez como hemos dicho, muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que el mal, por qué gente tan cruel hace cosas tan detestables, pues. ¿Cómo Dios permite? Y muchas veces podemos cuestionarnos y decir, ¿por qué Dios permite eso? ¿Será que es que Dios no...? Podemos pensar cualquier cosa, podemos pensar que a Dios pareciera que no le interesara. No, tenemos que pensar siempre que Dios aborrece al malo. Aunque para nosotros pareciera que a Dios se tardara, como dicen, la justicia tarda, Dios siempre, su justicia se retarda, diríamos, ¿va? Pero recordemos que Dios no es que esté de acuerdo con lo que hace el malo. Dios aborrece a los malos. Dios nunca va a estar de acuerdo con lo que hacen los malos. Si Dios no ha enviado ese juicio todavía es porque Dios quiere que esta gente se arrepienta. Créanme, una eternidad sin Dios va a ser muy feo. Y cuando Dios envíe su justicia, su ira, va a ser muy feo, porque dice David, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Obvio que aquí están hablando de un inminente juicio de parte de Dios, un juicio donde Dios va a enviar todas estas calamidades. Pareciera por el fuego y azufre y viento abrasador se parece mucho a lo que Dios hizo allá en Sodoma y Gomorra, ¿va? Cuando Dios envió todo aquel fuego sobre esa generación que ya de por sí estaba depravada y no querían arrepentirse, y ya era el tiempo en donde Dios tenía que actuar. Así es. Imagínense cuánto tiempo Dios les dio a Sodoma y Gomorra para que se arrepintieran. No lo hicieron. Entonces llega un punto en donde Dios tiene que mandar su juicio.
Si Dios no ha hecho nada todavía, aparentemente, ¿va? Si creemos que Dios no, pareciera que no va a destruir a los malos, no lo pensemos así. Dios siempre va a aborrecer todo lo que hacen las personas que aman la violencia. Él tarde o temprano va a enviar su juicio, pero ¿saben qué es lo más triste de ese juicio? Que si estas personas no se arrepienten, van a estar una eternidad sin Dios, y eso va a ser lo más feo todavía. Entonces no pensemos que Dios se hace el sordo, o que a Dios parece que no le interesara, o que Dios permite que el mal se extienda. No, siempre Dios va a poner un freno. Si no, veámoslos a través de toda la historia. Lo que acabo de mencionar, Sodoma y Gomorra, los días de Noé. Muchas naciones que quisieron destruir a Israel, como Dios les puso un freno, como Dios literalmente hizo su juicio. Cuando este rey asirio, Sennacherib, quería invadir Israel, como Dios mandó a un ángel, dice la Biblia, y ese ángel mató a 185,000 soldados del ejército asirio, un imperio súper poderoso. Los malos siempre van a recibir ese juicio de Dios. Dios siempre aborrece a los hombres que hacen maldades. Si Dios no los ejecuta en el momento, es porque les da tiempo que se arrepientan. Porque saben que después de la muerte hay un castigo eterno del cual se van a lamentar toda su vida. Entonces esa es la idea que nos está dando David. Sí, puede que nosotros seamos probados, es cierto. Y puede que al principio esa prueba nos parezca amarga. Pero recuerden que el mismo Pablo decía que todas las cosas que nos pasan alrededor nos ayudan a nuestro bien. Entonces, si somos probados es para nuestro bien. Dios siempre nos va a probar con el fin de que nosotros cada día seamos más rejuvenecidos, más fortalecidos, nuestra fe va. Cada vez que Dios envíe una prueba a vos y a mí, va a ser para probar nuestra fe. Es que lo que Dios quiere es que ya no caminemos por vista. Lo que Dios quiere es que caminemos por fe. Por eso Dios siempre nos va a enviar pruebas. Por eso es que siempre va a haber este montón de crisis, problemas, situaciones críticas. Porque lo que Dios quiere es que aprendamos a caminar por fe y no por vista. Que nuestra mirada no esté puesta en las cosas temporales. En esto se va a terminar. Algún día Dios va a enviar su juicio. Va a venir en su reino venidero, como nos promete la palabra de Dios. Un día cuando el Señor Jesucristo venga a gobernar a las naciones, Él va a juzgar. Ahí es donde tiene que estar puesta nuestra fe. Vean las cosas que se ven ahorita, esto no va a cambiar. David nos alienta a que más bien nos elevemos por encima de eso y confiemos en nuestro Dios, en ese Dios que está allá en el cielo, en ese trono soberano, donde nadie lo hace cambiar, donde Él va a enviar su juicio. Y para terminar, David termina este salmo diciendo esto: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Dios siempre va a amar la justicia, porque Él es un Dios justo. Hemos estado viendo esta sección de los salmos, va el Dios de justicia, y hemos visto también cómo Dios a su tiempo retribuye. ¿Se acuerdan qué es lo que hablamos en el Salmo 9, va? El Dios de justicia y la retribución. Dios siempre hará castigar a todos aquellos que desobedecen su palabra. Dios siempre va a traer ese juicio. Y no tarda en que Dios va a traer su juicio venidero luego también. No vamos a decir fechas porque eso también es pecado, ¿va? No podemos decir una fecha. ¿Cuándo va a ser el día de la ira del Señor? No. Lo que sí la Biblia dice es que el día de la ira de Jehová va a ser grande. Porque Dios ama la justicia. Nadie se va a burlar de Él. Y termina David diciendo: el hombre recto mirará su rostro. Esto se parece mucho a las bienaventuranzas que nos mencionó Jesús allá en Mateo capítulo 5 y en Lucas también, va, donde el Señor Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice. Pero el Señor Jesús dice otra cosa muy importante en Mateo, en la bienaventuranza. Lo vamos a leer para que vean que es importante, se parece con ese último versículo que menciona David, dice. Bueno, en Mateo capítulo 5 y versículo 4 dice, versículo 6, perdón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ahora viene el versículo 10 del mismo capítulo 5 y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es interesante que esto se parece bastante con lo que dice David.
El hombre recto mirará a Dios. Claro, todos aquellos que aman la justicia, así como la ama el Señor, solo ellos van a ver el reino de Dios, solo ellos van a ver cara a cara a Dios, solo de ellos pertenece el reino que ya va a venir, que ahora por el momento solo vive en nuestros corazones. Pero de verdad, ¿quieren ustedes verdaderamente ser justos ante Dios? Obvio, nuestras obras no nos van a hacer justos. Recuerden que Dios nos va a ver justos, Dios Padre nos va a ver justos a través del enorme sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Solo si verdaderamente entregamos nuestra vida a Cristo, es que Dios nos va a ver como justos verdaderamente. Aquí David no está hablando de esa justicia en donde las personas creen que por hacer cosas buenas van a ser justos o que Dios los ve justos. No, recordemos que la Biblia nos enseña que el hombre justo es aquel que ha sido purificado de sus pecados. El hombre justo es aquel que Dios Padre mira a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que entrega su vida a Jesús, verdaderamente ahí sí va a ser declarado justo ante el Dios Padre. Solo es que ahí vamos a ser vistos como justos delante de Dios. Por eso es importante que entreguemos nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Que reconozcamos que somos unos pecadores y que en nosotros no hay ninguna justicia buena. No vayamos a pensar que en nosotros hay justicia verdadera para justificarnos delante de Dios. La única justicia que nos va a librar de esa ira venidera es que reconozcamos que Jesús murió por nuestros pecados y que nosotros solo somos unos pecadores que necesitábamos más bien la justicia de Dios, pero esa justicia de Dios se aplicó en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos invita David a que si queremos verdaderamente ver ese rostro de Dios, ver a nuestro Señor Jesucristo, pues entreguémosle nuestra vida a Él, pidámosle perdón por lo que hemos hecho, y Él nos va a limpiar de todo pecado y vamos a ser vistos como justos delante de Dios. Y les agradezco mucho, por este tiempo. Espero que sea de mucha bendición y pues vamos a terminar diciendo esto que decía David: en Jehová he confiado. Aprendamos a confiar en el Señor, cultivemos una relación en la cual el Señor nos ayude, no importa si esos ataques vienen aquí en la mente o si es de afuera que vemos esas noticias tan deprimentes, los crímenes, la guerra. Pongamos nuestra vista en el Señor. Aprendamos a caminar por fe por medio de este libro, miren, y no por vista. Y créanme que eso nos va a ayudar bastante en medio de esta situación tan difícil. Les agradezco y denle like, compártanos si pueden y suscríbanse también, Eso va a ser de mucha bendición, y que activen todas las notificaciones. Que Dios les guarde y les siga ayudando a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.